Mi nombre es Marlucia Díaz. Cargué una maldición durante 28 años de mi vida. Todo comenzó cuando tenía 14 años. Tenía una amiga, un familiar cercano que tuvo un problema y fue a un centro espiritista. Al salir de allí, cayó y murió, y la maldición que estaba en ella vino sobre mí. Todo lo malo que le pasaba en su vida vino después de que falleció. Comenzó a pasarme a mí. Tuve depresión, solo que no sabía que era depresión. Tuve insomnio, miedo. Comencé a ver sombras, a escuchar voces, y ninguno de los médicos descubría lo que tenía porque en los exámenes, en la placa, no salía lo que tenía. Fue donde todo comenzó. Comencé a tomar, fumar. Fumaba 2 atados de cigarrillos por día para ver si pasaba ese dolor que sentía en mi interior. En la tentativa de querer resolver el problema, de mejorar, de sentirme bien, comencé a ir a los espiritistas. Sin embargo, cuando iba, comencé a notar que mejoraba de una cosa y empeoraba de otra. Entonces, me di cuenta de que eso no me estaba haciendo efecto, porque cada día empeoraba más. No veía la solución. Fue cuando intenté suicidarme por primera vez. Después intenté suicidarme por segunda vez. Cuando me casé, intenté suicidarme y matar a mi hija, porque la miraba y tenía que de alguna manera desaparecer. Tenía miedo de morir, pero quería suicidarme. Pero todo empeoró. Mi esposo estaba enamorado de mí. Sin embargo, yo lo odiaba. Cada vez que lo miraba, le tenía bronca. Yo intentaba matarlo. Mi hijo vivía más internado. Tenía bronquitis, bronquiolitis, todo con itis. Él lo tenía. Vivía más internado. Si pasaba una semana en el hospital, se quedaba un día en casa. Yo hablaba con Dios. No lo conocía, pero le decía, Dios mío, ¿por qué me pasa todo esto? Todos los días le decía eso. Nunca robé, nunca maté, nunca me prostituí, nunca hice nada malo. Pero, ¿por qué pasa esto conmigo? Porque veía a todos felices y comencé a tener bronca de las personas porque las veía reírse. Yo no me reía porque era cerrada, no tenía motivos para reír. Recuerdo que un día estaba en la cocina y tuve esa sensación de salir corriendo y miré y vi un cuchillo en el lavaplatos. Llorando, puse la radio. Y el pastor estaba diciendo, usted que está en casa con depresión, con síndrome de pánico, con miedo, sin dormir, con vicios, escuchando, viendo sombras, escuchando voces, es decir, ese combo de problemas que tenía. El pastor lo estaba diciendo. Miré a la radio y dije, ¿de dónde salió ese hombre? Porque no lo veo. Él no me conoce. ¿Por qué dice todo lo que yo estoy sintiendo? Y me dije, voy a ir a esa iglesia. Cuando llegué a la Iglesia Universal, comencé a buscar, a obedecer lo que el hombre de Dios decía, yo lo hacía. Comencé a ir a las reuniones de viernes, todos los viernes. Pasé a ir todos los días, porque vi que allí era el lugar donde me liberaría y el remedio que necesitaba estaba allí. Hice un voto. Tomé ese valor, lo puse en el sobre y lo dejé en el altar. Pero no puse solo el sobre, sino que puse mi vida. En 3 meses de haberme lanzado en las manos de Dios, comencé a notar que ya no tomaba más. No estaba tomando, ya no fumaba. No tenía dolor de cabeza, ya dormía, porque no dormía ni de día ni de noche. No tenía sueño. Comencé a engordar porque era muy delgada, bien diminuta. Y empecé a engordar. Lo que quería, lo que buscaba, era el Espíritu Santo. Él vino y completó. Quebró toda la maldición que había en mi vida, que me acompañaba durante esos 28 años. Fue quebrada. En esa época vivía de favor, vivía en una casa de favor y ya me compré mi terreno, construí mi casa. Trabajaba de empleada doméstica. Hoy tengo mi oficina propia de costura.
Mi esposo es metalúrgico, mis hijos, todos están casados. Todos trabajan en el área que ellos eligieron. Estudian, siguen estudiando. Viví 28 años de mi vida debajo de esa maldición. A partir del momento en el que me lancé en las manos de Dios y fui al altar, toda esa maldición fue quebrada. Dios convirtió esa maldición en bendición.